Existe una versión de ti que jamás negocia, que no suplica, que no titubea ante el primer obstáculo ni inventa razones para retroceder. Esa versión de ti no existe todavía porque cada mañana, antes de que abras los ojos, ya has comenzado a negociar con tu propia debilidad. Los samuráis del Japón feudal creían que la mente indisciplinada era un campo de batalla donde el enemigo ya había ganado. Miyamoto Musashi, el espadachín más temido de su época, comprendió algo que la mayoría de los hombres tardan toda una vida en descubrir, o nunca descubren, que el verdadero combate no ocurre frente al enemigo, ocurre en el instante silencioso entre la intención y la acción. En ese espacio invisible vive la excusa, y ahí es donde los débiles mueren 1000 veces antes de su muerte. Hoy vas a aprender la regla que Musashi nunca rompió. No es motivación, no es disciplina temporal, es la estructura mental que convierte cada decisión en un filo de acero. Y una vez que comprendas cómo funciona, no podrás volver a ser quien eras. ¿Conoces a este hombre? Tal vez seas tú. Se despierta cada mañana con una intención clara. Va a entrenar, va a escribir, va a construir algo que importe. Pero entre la intención y la ejecución ocurre algo extraño. Una voz interior comienza a hablar. No es agresiva, es razonable, persuasiva. Dice cosas como: hoy no es el mejor día, estás cansado, mañana será mejor, una vez no hace daño. Necesitas descansar para rendir al máximo. Y él escucha, porque la voz tiene razón. Está cansado. Mañana podría ser mejor. Una vez no hace daño. Así que pospone. Se queda en la cama 5 minutos más, revisa el teléfono, 10 minutos se convierten en 30. La mañana se desliza entre sus manos como arena. Para la tarde ya ha olvidado la intención. Para la noche se promete que mañana sí será diferente. Y mañana la misma voz regresa, más fuerte, más convincente. Este ciclo no es pereza, es negociación. Y la negociación, según el código del Bushido, es la muerte antes de la muerte. Porque cada vez que negocias con tu disciplina, estás entrenando a tu mente para creer que tus decisiones son opcionales. Estás construyendo una identidad basada en la flexibilidad interna. Y un hombre cuya palabra consigo mismo no vale nada, tampoco vale nada en el mundo. Musashi lo vio diferente. Para él, la excusa no era un pensamiento inocente, era el enemigo en su forma más peligrosa, invisible, íntima, disfrazada de razón. En el Japón del siglo XVII, ser samurái no significaba solamente saber usar la espada, significaba vivir bajo un código tan estricto que tu identidad y tu conducta eran indistinguibles. El Bushido no era una filosofía de emergencia, no era algo que aplicabas cuando te sentías inspirado, era la estructura de tu existencia, y uno de sus principios fundamentales era este: la decisión y la acción deben ser una sola cosa. Musashi lo entendió en su forma más brutal. Participó en más de 60 duelos a muerte, 60 momentos donde la vacilación significaba la extinción total. No había espacio para negociar, no había segundo intento, no había mañana lo haré mejor. El primer movimiento incorrecto era el último movimiento de tu vida. Así que Musashi construyó una regla interna, una ley mental que no admitía excepciones. Cuando decides, ejecutas. No existe el espacio entre ambas. La decisión es la acción, y la acción es la identidad. Esto no es una metáfora, es ingeniería mental. Porque cada vez que separas la decisión de la acción, estás creando un espacio vacío, y ese espacio se llena de miedo, de excusas, de negociación. Musashi eliminó ese espacio, no porque fuera más fuerte que los demás hombres, sino porque comprendió que la fortaleza no ocurre en el momento de la acción, ocurre en la eliminación del momento previo. La mayoría de los hombres creen que la disciplina es una batalla contra la pereza.
No lo es. La disciplina es la eliminación de la batalla. Es la construcción de una mente que no debate consigo misma, que no se pregunta, ¿debería hacerlo?, porque ya lo decidió. Y lo que se decide, se hace, sin fricción, sin drama, como el agua que fluye porque no conoce otra opción. Musashi escribió en el libro de los 5 anillos: el guerrero no piensa en la victoria o la derrota, simplemente actúa con precisión total. Esta línea no es poética, es técnica. Describe una mente tan entrenada en la ejecución inmediata que el pensamiento y el movimiento son simultáneos. Y aquí está la verdad incómoda. Tú tienes esa capacidad, pero la has sepultado bajo años de negociación interna. Has entrenado a tu cerebro para creer que cada decisión debe ser reconsiderada, que cada intención debe ser evaluada una y otra vez. Y ahora, incluso cuando decides algo con claridad, tu mente automáticamente abre el debate. Eso no es pensamiento crítico, es autosabotaje disfrazado de prudencia. Aquí es donde la mayoría de los hombres se pierden, porque el cerebro humano no fue diseñado para la disciplina moderna, fue diseñado para la supervivencia primitiva. Y la supervivencia primitiva tiene una regla simple: conserva energía siempre que puedas. Tu cerebro no distingue entre correr de un depredador y cumplir tu rutina de entrenamiento. Para tu sistema nervioso, ambos son esfuerzos innecesarios, a menos que haya una amenaza inmediata. Así que cada vez que decides hacer algo difícil, tu cerebro activa sus mecanismos de resistencia, no porque seas débil, sino porque está haciendo exactamente lo que evolucionó para hacer: convencerte de que no es necesario. Esta es la guerra interna. No es una metáfora. Es un conflicto biológico real entre tu corteza prefrontal, que planifica el futuro y construye identidad, y tu sistema límbico, que solo quiere placer inmediato y seguridad a corto plazo. La excusa es la arma del sistema límbico, y es devastadoramente efectiva porque no se presenta como excusa, se presenta como lógica, como razonamiento válido, como autocuidado. Necesitas descansar, no puedes forzarte. Esto no es sostenible. Y, técnicamente, tiene razón, pero estratégicamente está destruyéndote. Musashi no luchó contra esta guerra interna tratando de convencer a su cerebro de que el esfuerzo era importante. La ganó eliminando el campo de batalla. Construyó una identidad donde la decisión y la acción eran lo mismo, donde no había espacio para el debate interno porque el debate ya había sido resuelto a nivel de identidad. Esto es lo que los samuráis llamaban Fudoshin, mente inmovible. No significa que no sientas miedo o resistencia. Significa que esos sentimientos no tienen autoridad sobre tu conducta. Aparecen, existen y son irrelevantes. Como nubes que pasan frente al sol. El sol no negocia con las nubes, simplemente sigue siendo el sol. Tú puedes construir esa mente, pero primero debes aceptar una verdad brutal. Cada vez que has negociado con tu disciplina, no estabas siendo flexible o compasivo contigo mismo. Estabas entrenando la debilidad. Estabas reforzando la identidad de alguien cuya palabra no significa nada. Y esa identidad tiene consecuencias reales, porque si no puedes confiar en tu propia palabra contigo mismo, ¿cómo puedes construir algo que importe? ¿Cómo puedes liderar? ¿Cómo puedes enfrentar el verdadero dolor cuando llegue? No puedes, y lo sabes, porque ya has visto lo que sucede cuando las cosas se ponen difíciles. Te retiras, renegocias, encuentras una salida. Y cada vez que lo haces, te vuelves un poco más débil, un poco menos real. Musashi tenía una práctica que la mayoría de las personas encontraría insoportable. Cuando decidía hacer algo, lo hacía de inmediato. No en un momento, no después de esto, inmediatamente. Si decidía entrenar, se levantaba y entrenaba. Si decidía escribir, escribía.
Si decidía ayunar, ayunaba. No porque cada acción fuera urgente, sino porque comprendió que la velocidad entre la decisión y la acción determina la fuerza de tu identidad. Cuanto más rápido ejecutas, menos espacio hay para la duda, y menos oportunidades para que el cerebro sabotee la decisión. Esto no es impulsividad, es lo contrario. La impulsividad es actuar sin decidir. Esto es decidir y actuar como un solo movimiento, como desenvainar una espada. No hay pausa entre la intención y el filo, porque la pausa es donde mueres. La mayoría de las personas vive en la pausa, deciden algo y luego esperan a sentirse motivados, esperan a que las condiciones sean perfectas, esperan a que la resistencia desaparezca. Y mientras esperan, la decisión se desintegra, se convierte en una intención abstracta, en un deseo vago, en algo que deberían hacer, pero que nunca hacen. Musashi eliminó la espera, y al hacerlo, eliminó la negociación. Aquí está el sistema. Cuando tomas una decisión alineada con tu identidad, actúas dentro de 3 segundos. No 5, no 10, 3. Porque 3 segundos es el límite antes de que el cerebro active los mecanismos de resistencia, antes de que la voz comience a hablar, antes de que la excusa encuentre su forma. Decides levantarte, cuentas 3, te levantas. Decides escribir, cuentas 3, abres el documento. Decides entrenar, cuentas 3, te pones las zapatillas. No piensas en cómo te sientes, no evalúas si es el mejor momento, no esperas inspiración. Simplemente ejecutas, porque ya decidiste, y para ti la decisión es sagrada. Este es el camino del samurái moderno. No esperas a convertirte en alguien disciplinado, te conviertes en alguien disciplinado, ejecutando con velocidad total. Y aquí está la magia. Después de la primera semana, tu cerebro comienza a cambiar. Comienza a entender que cuando decides algo, va a suceder, que la negociación no es una opción, que la excusa no tiene poder. Y lentamente, la resistencia disminuye, no porque te hayas vuelto más fuerte, sino porque has reescrito la relación entre tu mente consciente y tu conducta. Ahora eres alguien que hace lo que dice, y esa identidad cambia todo. Pero Musashi sabía algo más. Sabía que la disciplina sin preparación es frágil, que incluso el guerrero más fuerte puede ser derrotado si es tomado por sorpresa. Así que construyó algo que llamaba Migame, la postura antes de la postura, la preparación antes de que el conflicto aparezca. En términos modernos, esto significa predecisión. Significa que no esperas a que aparezca la tentación para decidir cómo vas a responder. Decides ahora, decides con claridad total, decides cuando tu mente está calmada y tu identidad está clara. Y luego, cuando llega el momento difícil, no hay decisión que tomar, solo hay ejecución de lo que ya decidiste. Los samuráis hacían esto antes de cada batalla. Se preguntaban, ¿qué haré si soy herido? ¿Qué haré si mi espada se rompe? ¿Qué haré si enfrento a 10 enemigos? Y respondían con claridad absoluta, no en el campo de batalla, antes, para que cuando llegara el momento, su cuerpo simplemente ejecutara lo que su mente ya había decidido. Tú puedes hacer lo mismo, pero la mayoría de las personas nunca lo hacen. Esperan a que aparezca la tentación, esperan a sentirse cansados, esperan a que el dolor llegue, y luego, en ese momento de debilidad, tratan de tomar una decisión, y pierden, siempre pierden, porque estás tratando de decidir con un cerebro inundado de emociones, fatiga y resistencia biológica. Musashi ganaba sus duelos antes de que comenzaran, porque ya había decidido cada movimiento, ya había visualizado cada posibilidad, ya había eliminado la duda. Así que cuando desenvainaba la espada, no estaba peleando, estaba ejecutando. Aquí está cómo aplicas Migame a tu vida. Antes de que comience la semana, decides exactamente qué harás cuando aparezca la resistencia. Decides qué harás cuando no quieras levantarte.
Decides qué harás cuando te sientas cansado. Decides qué harás cuando alguien te ofrezca una salida fácil. Y no decides vagamente, decides con la precisión de un samurái preparándose para la batalla. Cuando suene la alarma, contaré 3 y me levantaré sin importar cómo me sienta. Cuando termine de trabajar y quiera colapsar en el sofá, iré directamente a entrenar. Cuando alguien me invite a romper mi rutina, diré no sin explicaciones. Estas no son afirmaciones motivacionales, son órdenes de batalla, y cuando llega el momento, no decides, ejecutas la orden que ya diste. Esto es lo que separa a los hombres disciplinados de los hombres que desean ser disciplinados. Los hombres disciplinados no confían en su fuerza de voluntad en el momento crítico, predeciden, preejecutan mentalmente, y luego, cuando llega el momento, su cuerpo simplemente sigue el camino que su mente ya trazó. Los demás hombres esperan a sentirse fuertes, y nunca lo son. Musashi vivió toda su vida bajo una regla que nunca rompió: la práctica sin vacíos. Esto significa que no había días de descanso de su identidad. No había excepciones razonables. No había solo por hoy. Porque entendió algo que destruye a la mayoría de los hombres. El vacío es donde muere la disciplina. Imagina un arroyo que fluye constantemente. Nunca se detiene, nunca negocia con las piedras, simplemente fluye. Y con el tiempo, ese flujo constante corta montañas, crea cañones, transforma el paisaje. Ahora imagina un arroyo que fluye solo cuando se siente inspirado, que se detiene cuando está cansado, que negocia con cada obstáculo. Ese arroyo no corta nada, se seca, desaparece, se convierte en polvo. Tú eres el arroyo, y cada vez que introduces un vacío en tu práctica, estás deteniéndote, estás secándote, estás convirtiendo tu disciplina en algo ocasional, en algo que haces cuando puedes, y lo que haces cuando puedes, no lo haces. Los samuráis entendían que la consistencia no es una virtud, es la estructura de la transformación, porque tu cerebro no cambia con esfuerzos heroicos ocasionales, cambia con repetición implacable, cambia cuando la conducta se repite tantas veces que se convierte en automática, que se convierte en identidad. Y aquí está la parte que duele. Un solo día de vacío borra días de progreso, no completamente, pero lo suficiente, porque cada vez que rompes la cadena, estás enviando una señal a tu cerebro. Esta conducta es opcional, y si es opcional, no es identidad, es un proyecto, y los proyectos se abandonan. Musashi nunca abandonó, no porque fuera sobrehumano, sino porque eliminó la opción de abandonar. Construyó su vida de tal manera que la práctica era tan inevitable como respirar. No se preguntaba si entrenaría hoy, entrenaba. No se preguntaba si meditaría, meditaba. No se preguntaba si seguiría el código, lo seguía. Y con el tiempo, esa consistencia brutal se convirtió en algo hermoso, se convirtió en maestría, se convirtió en leyenda. Tú no necesitas ser leyenda, pero necesitas ser consistente, necesitas eliminar los vacíos, necesitas construir una vida donde tu disciplina no sea un evento especial, donde sea tan normal como comer, tan automática como caminar. Y la única manera de hacerlo es nunca romper la cadena, nunca, no importa qué, no importa cómo te sientas, no importa qué esté pasando, porque el día que rompes la cadena, es el día que tu cerebro aprende que puede negociar, y una vez que aprende eso, la batalla comienza de nuevo. Musashi tenía un dicho: la vía del guerrero es la resolución en la muerte. No significa buscar la muerte, significa que vives con tal compromiso total que no hay espacio para la duda, que has decidido quién eres con tanta claridad que la conducta opuesta es impensable. Eso es lo que construyes con prácticas sin vacíos. No construyes motivación, construyes inevitabilidad. Hay un momento en la vida de cada hombre donde algo cambia. No es dramático,
No hay truenos ni revelaciones místicas. Simplemente hay un momento donde decides que la persona que has sido ya no existe y la persona que serás comienza ahora. Para Musashi, ese momento llegó después de su primer duelo. Tenía 13 años. Enfrentó a un samurái experimentado y ganó. No porque fuera más fuerte, sino porque había decidido con absoluta claridad que prefería morir antes que retroceder. Esa decisión lo transformó, porque una vez que decides quién eres a ese nivel, todo lo demás se vuelve simple, no fácil, simple. Simple significa que sabes qué hacer. Sabes que cuando suena la alarma, te levantas. Sabes que cuando llega el momento de entrenar, entrenas. Sabes que cuando tu mente comienza a negociar, no escuchas, porque ya no eres alguien que negocia, eres alguien que ejecuta. Y esa transformación no ocurre con un gran gesto heroico, ocurre con 1000 pequeñas ejecuciones, con 1000 momentos donde elegiste ser quien dijiste que serías, donde cortaste la excusa antes de que encontrara su voz, donde actuaste con velocidad total porque entendiste que la velocidad es la diferencia entre la intención y la identidad. Ahora mismo, en este momento, tienes una opción. Puedes seguir siendo quien has sido, el hombre que negocia, que pospone, que tiene buenas intenciones pero malos resultados. O puedes convertirte en alguien diferente, alguien cuya palabra es acero, alguien que decide y ejecuta como un solo movimiento, alguien que ha eliminado el espacio entre la intención y la acción porque entendió que ese espacio es donde vive el enemigo. Musashi nunca rompió su regla, y esa regla lo convirtió en inmortal, no porque viviera para siempre, sino porque construyó algo que no puede morir, una identidad basada en la ejecución total. Tú puedes construir lo mismo, pero solo si comienzas ahora, no mañana, no cuando te sientas listo, ahora, porque la transformación no espera, no negocia, no tiene piedad con los que dudan. Corta la excusa, corta el dolor, ejecuta con velocidad total y descubre quién ha sido siempre esperando bajo las capas de negociación y debilidad. Esa persona está viva y está esperando que dejes de hablar y comiences a moverte. Si esta filosofía resuena contigo, suscríbete para más lecciones desde el camino de Miyamoto Musashi y la disciplina del Bushido. Presencia interior.